Las 7 de la mañana, 10 minutos. Es delicada la situación de orden público en el suroccidente colombiano. Una nueva masacre se presentó en el departamento del Cauca. 5 personas fueron asesinadas en las últimas horas. Esta vez no fueron indígenas, pero sí son personas que hacen parte seguramente de este conflicto que se registra en el departamento del Cauca. La comunicación es con el senador por el Centro Democrático, John Harold Suárez. Senador, buenos días. Un saludo muy especial, John Didier, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, se ha presentado una nueva masacre en el departamento del Cauca en las últimas horas, pese a que el presidente le madrugó al problema, fue al Cauca a mirar lo que estaba ocurriendo, ordenó desplazar 2.500 hombres y hoy el país está frente a una nueva masacre. ¿Qué está pasando? Pues hombre, John Didier, tristemente es ese tema cruel, triste, lamentable, del tema de los cultivos ilícitos, el tema de la minería ilegal, el tema del microtráfico, el tema de todo el deterioro del tejido social que tristemente se ha dado en los últimos años en todo ese sector del Cauca y gran parte de Nariño y Covina también, en ese corredor al Valle del Cauca. Son sectores que les ha tocado que convivir con un problema que se ha agudizado gracias a todo, la forma lapsa de 8 años que tuvo Juan Manuel Santos y que en el proceso de paz esta gente lo entendió de otra manera y fue precisamente para multiplicar el tema de cultivos ilícitos, para el tema de la minería ilegal y el tema de bacrines, sumado a eso con estos grupos de Sinaloa y estos grupos mexicanos que han venido aquí a hacer esos carteles, a extenderlos, a acabar con la tranquilidad de esta región, de sectores campesinos y de gente inocente que tiene que verse inmersa a un lado o al otro. Ellos tienen que convivir con un problema de delincuencia, de grupos armados, grupos al margen de la ley, con una capacidad criminal muy alta. Entonces es allí donde el presidente Iván Duque hereda este problema. Este problema no lo generó este gobierno. Es imposible creer que en un año, en 14 meses que lleva el presidente Iván Duque, pues hombre, haya causado un deterioro tan grande como es el que tiene el Cauca. No, esto obedece en los últimos 8 años, en todo ese proceso lapso que se le entregó a los grupos al margen de la ley, a las disidencias de las FARC, al ELN y a todos esos grupos que lo que hicieron fue fortalecer toda su capacidad de daño en minería ilegal y en cultivos ilícitos. Ahora, pues, ¿qué es lo que se necesita, John Didier? Que haga presencia el presidente como lo ha hecho, que desplace, pie de fuerza, porque en este momento pareciera que es tierra de nadie, o sea, asesinan 4 o 5 indígenas antier, hoy amanecemos con la noticia de otros 4 personas, en fin, tiene que aparecer los 2.500 hombres de la fuerza pública, del Ejército Nacional, la policía, tiene que llegar a hacer presencia, a tomar el territorio y darle tranquilidad a toda esta región caucana que se lo merece y que esa región caucana pueda convertir una opción de vida los cultivos de verdad, las frutas, las hortalizas, los productos agrícolas, todo, pesqueros que se han avanzado muchísimo. Entonces es allí donde se comienza esa transformación de país y que es el que está esperando el país y que fue el que la gente eligió a Iván Duque y que nosotros estamos seguros que él lo va a lograr. Sí, senador, es absolutamente cierto lo de la política laxa en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero es que ya el gobierno Duque lleva 14 meses en la casa de Nariño y se tuvo que presentar esta masacre para que ordenaran la ocupación de esos territorios que son absolutamente delicados. Desde hace rato viene el asesinato de líderes sociales en algunas zonas del país y una de ellas, una de las más delicadas, sin lugar a dudas, es el departamento del Cauca. Y siempre se ha dicho que una vez firmado el acuerdo se tenían que empezar a copar esas zonas donde estaba la guerrilla de las FARC, so pena que otras organizaciones quisieran apoderarse de esos territorios. Luego entonces el gobierno ha tenido 14 meses para correr sus fichas y hacer esas ocupaciones, ¿no le parece? Sí, pero tengamos en cuenta también algo. Mire, que don Didier, es que el tema también allá ejercen unos gobiernos indígenas. Allá hay unas mingas, usted sabe que inclusive tuvimos una minga, un cierre de la vía panamericana y un paro indígena
que fue bastante largo, complicado y demás. No es un territorio cualquiera, recuerden ustedes, allí hay un territorio, hay una normatividad que defiende el derecho de los indígenas y es un tema que no se puede entrar a cualquier, ese no es una región cualquiera, el cual el Estado pueda llegar porque allí se cruzan unos y otros. Y entonces, la responsabilidad del Estado, que es con esos grupos, esas asociaciones que tienen todo su derecho, con las mingas indígenas y demás, tienen un derecho adquirido y es responsabilidad del Estado, que el Estado no puede llegar a tener y a tomar por la fuerza en sectores donde hay todos estos gobernadores indígenas que hacen presencia por su etnia, por su cultura, por su historia. Entonces ahí es donde abusan y se vuelve mucho más complicada la situación. Porque no se puede llegar, como te digo, de una manera abrupta a tomar posesión de un terreno, un territorio donde el territorio también está habitado por gente muy buena, gente que tiene una cultura, que tiene un derecho legal, constitucional, como son nuestros indígenas. Entonces, ahí también se tiene ese problema. No es óbice, y tienes razón, o sea, se tiene que ser más acucioso, el presidente tiene que ir ajustando fichas con los ministros, si tiene que hacer cambios, me imagino que tendrá que hacerlos. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad y lo que tú estás diciendo, pues el país lo pide. Son 14 meses y ya por lo complicado, por lo difícil, por la mala herencia que le hayan dejado, pues ya son 14 meses y no nos podemos quedar contándole meses. Y dentro de un año vamos a decir que no son 14, sino que son 26 y entonces ¿qué ha hecho? Bueno, yo siento que es ir ajustando. Él empezó en un vuelo turbulento, con paros, ha tenido todas las dificultades del mundo, pero pues para eso se nombran los presidentes, los gobernantes del mundo, es para que tomen decisiones y él está en una muy buena oportunidad de tomar decisiones y de darle tranquilidad al país y especialmente a la región caucana. Sí, a propósito de gobernabilidad y de los 14 meses del presidente Iván Duque, en las últimas horas se reunió el presidente con el Centro Democrático, con el expresidente y senador Álvaro Uribe, y pues analizaron un poco los resultados del pasado domingo. Al final de esta reunión, el senador Álvaro Uribe dice que asume toda la responsabilidad, que en efecto los resultados no fueron tan buenos ni como esperaban. ¿Qué balance hay de esta reunión, senador? No, fue una reunión muy cordial. Recuerden ustedes que el presidente Iván Duque, pues obviamente su partido es el Centro Democrático. Hace 4 años, casualmente, él estaba sentado como senador y estaba en este momento pues en una situación, digamos, de oposición, de desesperanza hace 4 años para el partido. Era un partido que acababa de nacer, un partido que llevaba escasamente un año y que tenía todas las dificultades. 4 años después, pues usted ya conoce, todos conocemos la historia, la mayor votación en el Congreso, tiene presidente de la República. Hoy es como lo quieran mirar, se tenía 50 alcaldes hace 4 años, hoy pasamos a 123, se tenían 500 concejales, hoy estamos por encima de 1000, se tenía un gobernador, se tienen 4. Bueno, si tú lo miras, y si vemos los temas ya que todos conocemos, que es Bogotá, Medellín y Cali, el Centro Democrático nunca ha tenido esas ciudades capitales. Entonces uno muchas veces dice, bueno, ¿cuál es la pérdida? Que quisiéramos haber tenido más, sí. Que somos gobierno, sí. Que teníamos que haber sacado más alcaldes, más. Todos hemos fallado, no solamente que el presidente Uribe como jefe del partido, pues él mismo de una manera, diría yo, generosa con todos nosotros que hacemos parte de la bancada. No, todos tenemos culpa. Todos debimos de haber sacado más votos, todos debimos de haber sacado más alcaldes, más concejales. Yo el primero, todos, o sea, aquí no podemos decir que el presidente Uribe, como él lo está haciendo de una manera, como te digo, generosa con todos, poniéndole la cara a una situación de crítica que hoy hay con el partido. No, aquí todos tenemos un poquito de culpa, o sea, debimos de haber sacado más votos, eso está claro en el país. ¿Qué falló? Bueno, fallamos de todo, o sea, fallaron cosas, mensajes mal dirigidos, todas las situaciones que el gobierno comenzó a trabajar. Mire, empecemos nomás con algo. ¿Sabe dónde inició todos esos procesos malucos? ¿Cómo se vendió la ley de financiamiento? Cuando en una manera desesperada
se pide grabar la canasta familiar. Mire, ahí empiezan muchos de los problemas. Era una situación que acababa de llegar el presidente desesperado, no sabía qué hacer porque estaba desfinanciado el plan de desarrollo y no tenía cómo hacer, había que hacer algo y de una manera de pronto mal dirigida envió un mensaje de esos. Mire, ahí se aprovechó todo, de ahí comenzó todo. Y le digo una cosa, si el tema de los tiburones hubiera salido hace 8 días antes, Dios mío santo, ni pensarlo, creo que ni en la foto hemos salido, nos habían molido por todo lado. O sea, son cosas que aprovecha la oposición, porque la oposición hace un trabajo de desgaste en la opinión que es sistemática, todos los días, el tema del día. Si hoy está haciendo mucho sol, entonces está haciendo mucho sol. Si está lloviendo, es porque está lloviendo. Y todos los días la oposición sabe hacer ese desgaste en las redes sociales. Y entonces, claro, es un gobierno que llega con una administración que tiene dificultades, que tiene problemas de todo nivel y que no deja ver que, mire, es el menor número de secuestrados que hay en los últimos 20 años en Colombia o en la historia de Colombia en este año, pero eso no se nota. Se bajaron los indicadores de homicidios conforme a los 100.000 habitantes en Colombia, eso tampoco es importante. ¿Cuántas becas se han entregado para los jóvenes? Más de 100.000. ¿Cuántos subsidios de vivienda que ya comenzaron a aceptar, hombre, John Didier? Entonces, eso queda en un segundo plano. El tema de la corrupción, aquí no se ha visto nada del tema de corrupción, pero no es porque haya que aplaudirle, es una obligación. Pero en todos los gobiernos ha habido todos los problemas y los escándalos de corrupción. Aquí no hay problemas de corrupción. El tema de la mermelada, el mismo partido se ha visto afectado y no importa, todos aceptamos que no, eso ya desapareció, la mermelada es un perjuicio para la democracia porque confunde la decisión de poderes. Entonces, eso no es visible para el país. Entonces, se invisibiliza los temas importantes de país. Ahora, la proyección del país en el mundo. Mire, cómo mira el país en el mundo. Todo lo que ha sido el recaudo. Mire, todo lo que él afecta, el aporte en recursos de ingresos. Usted analice, y yo lo invito para que en cualquier momento el ministro de Hacienda o un experto en materia le pueda decir el país cómo ha avanzado en el presupuesto de ingresos. Y cuando se avanza en el presupuesto de ingresos en un país, quiere decir que hay mucha más posibilidad para hacer inversión social, y eso es lo que se está haciendo. El presupuesto de educación, John Didier, ¿cuánto creció el presupuesto de educación? Pero tampoco es importante. Entonces, hay cosas que tenemos que ver, valorar, pero no importa, estamos a tiempo, estamos trabajando, hay una bancada que respalda al presidente Iván Duque y estamos dispuestos a seguir trabajando por el país. Sí, senador, es absolutamente claro que el gobierno debe estar haciendo muchos esfuerzos para que la situación mejore en el país, pero pues coincidimos, esto empezó mal desde que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, le dio por sugerir que le pusieran IVA a la canasta familiar. Ir a estudiar a Harvard para venir a proponer IVA a la canasta familiar, pues mucha lumbrera, como se podría decir popularmente. Pero fíjese usted que pese a esos esfuerzos que ha hecho el gobierno por hacer las cosas bien, pues los indicadores tampoco es que le empiecen a ayudar mucho al gobierno. Acaba de revelarse la tasa de desempleo en el país y sigue con tendencia al alza, 10,2%, senador. Sí, claro, es un tema de lograr que todos esos containers, todas esas importaciones que tiene el país, ojalá se devuelvan con con mucha producción agrícola. Nosotros tenemos que pensar cómo comenzamos a ser productivo un país y crecer en otros indicadores como es la parte agrícola. Nosotros necesitamos volvernos mucho más efectivos a la hora de la producción agrícola. Nuestro país es un país que puede producir mucha comida. En este momento estamos subutilizando la tierra nuestra. Entonces, es allí donde tenemos que avanzar en un ítem. Dos, en el ítem del tema de turismo, que hemos avanzado, tenemos que, ojalá, comenzar a pasar de 6 millones de colombianos visitando a nuestro país, turismo productivo, turismo deportivo, turismo ecológico, turismo ambiental, toda esa parte que nos tiene que ayudar en el Producto Interno Bruto a crecer, toda esa parte vas a ver, John Didier, que se va a ir avanzando. Nosotros, en medida en que el campo produzca, en medida en que le demos tranquilidad al país y tengamos muchas posibilidades de
vender nuestro país en el mundo, para tener mayor tema turístico y nosotros avanzar en temas fundamentales como el tema de la educación, que es un tema que nos preocupa muchísimo, y el tema de las necesidades básicas insatisfechas. El país tiene que avanzar. Yo siento que son temas que están en desarrollo y que poco a poco se deben de ir mejorando. Pues senador John Harold Suárez del Centro Democrático, muy amable por atender los micrófonos de Colmundo, la radio que te acerca. Muchas gracias, John Didier, a Colmundo y a todos los oyentes. Un abrazo especial. Es el senador John Harold Suárez analizando la situación de lo que está pasando en el suroccidente